La verdad es que este es un gobierno irresponsable. Ayer hicieron este anuncio y todavía hoy no hay decreto. ¿Qué van a hacer en el decreto? Nadie sabe. Si usted ve las declaraciones de las autoridades de trabajo, que ellos tienen que esperar el decreto del ministro de Salud, y después se empiezan a inventar una serie de cosas en los medios, pero que dejan ver cuáles son sus intenciones. Es falso que el Código de Trabajo diga que hora trabajada solo puede ser pagada. Incluso la suspensión temporal de los contratos de trabajo establecen el mecanismo para que el lapsus de tiempo se haga obligatorio el pago de los salarios. Por eso no lo quieren leer del Código de Trabajo la señora Doris Zapata ni el señor Cortizo. ¿Por qué? Porque desde marzo promulgaron el decreto 81 cuando enviaron a los trabajadores a su casa sin salario. Y ahora pretenden hacer lo mismo. Y a eso es que nos estamos oponiendo. Realmente es una aberración lo que está pasando y por eso la posición que estamos adoptando frente a este tipo de mecanismos que están utilizando. Buenos días. El Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares, SUNTRA, convoca esta conferencia de prensa para dar a conocer sus primeras impresiones con relación a las declaraciones hechas por el ministro Sucre en la tarde de ayer y por la ministra de Trabajo, Doris Zapata, en la mañana de hoy, al igual que el viceministro de Trabajo, Roger. En primer lugar, el país debe saber que estamos frente a una catástrofe. Las políticas públicas implementadas por el gobierno del señor Cortizo son un claro fracaso. Este fracaso ha concitado el tema del contagio de forma incontrolable que existe hoy, al igual que la cantidad de hombres y mujeres que han perdido la vida y niños en medio de esta pandemia. Panamá está en el número 1 ranking del mundo en materia de contagio y en materia de muerte, hablando de forma proporcional. Y es, como indicó un señor de nombre Barreiro, de MECCON, que es jefe, que ellos se reunían en la presidencia y ahí se dijo que se iba a permitir recoger a los empresarios en diciembre para después cerrar. Es lo que está ocurriendo en este momento. La forma desenfrenada en el que se convocó a la población a los centros comerciales, la forma en que se traslada al pueblo trabajador en el metro, en el metrobús, en los piratas, en los taxis, etcétera, son el primer foco de contagio. Esa es la realidad de un pueblo que ha sido abandonado. Pero como si fuera poco, la señora Zapata dice hoy, ministra del Trabajo, que ella no puede castigar a los empresarios, obligándolos a pagar salario ahora que han decretado una cuarentena en la provincia de Panamá y Panamá Oeste. Pero ella sí puede castigar a los trabajadores mandándolos para su casa sin un centavo, como lo hicieron con el decreto 81. Este pueblo no soporta más la mentira, el engaño, la desidia, la política fracasada, la política de robar al pobre y dar al rico, la política de embudo. Exigimos respeto a los derechos humanos, exigimos respeto al pueblo panameño, exigimos tener con qué resistir cuarentena dignamente, y esos son los salarios. A eso que dejaron y que dijeron que iban a recoger, hay que ponerle un impuesto a la fortuna para que apoyen a la población que no tiene. Basta esta política incoherente del gobierno de Cortizo, de la señora Zapata, del ministro Sucre. No puede seguirse cargando la crisis solo a un sector, al sector del pueblo y los trabajadores. Esta es una crisis que debió cargar cada sector en iguales condiciones, los empresarios, el gobierno y los trabajadores. Pero desde marzo hasta aquí, solo a un sector, al sector del pueblo y los trabajadores. Esta es una crisis que debió cargar cada sector en iguales condiciones, los empresarios, el gobierno y los trabajadores. Pero desde marzo hasta aquí, esto solo lo cargan los trabajadores del país y el pueblo más vulnerable. No puede seguir esa incoherencia. Y frente a eso,
entonces exigimos los salarios correspondientes a esta cuarentena dictada en estos momentos. Por eso hemos convocado esta conferencia con la prensa, por eso hemos de alzar nuestra voz en contra de estas medidas irracionales y exigir de una vez y por todas que se atiendan las necesidades fundamentales del pueblo panameño en medio de esta crisis de cuarentena y esta crisis sanitaria que estamos viviendo. ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! La pelea es... ¡Peleando! ¡Viva la unidad de los trabajadores! ¡Viva! ¡Viva la unidad del pueblo panameño! ¡Viva! ¡Cuarentena sin hambre! ¡Cuarentena sin hambre! Bono de 500 dólares. ¡O huelga! Bono de 500 dólares. ¡O huelga! Conferencia de prensa para dar a conocer sus primeras impresiones con relación a las declaraciones hechas por el ministro Sucre en la tarde de ayer por la ministra de Trabajo, Doris Zapata, en la mañana de hoy, al igual que el viceministro de Trabajo, Rojas. En primer lugar, el país debe saber que estamos frente a una catástrofe. Las políticas públicas implementadas por el gobierno del señor Cortizo son un claro fracaso. Este fracaso ha concitado embudo de lo ancho para los ricos y lo angosto para la mayoría del pueblo panameño. Esto no puede seguir siendo de esta manera. Por eso, desde un inicio insistimos en que la cuarentena tenía que garantizársela a la población, por lo menos 500 balboas por familia para resistir. Ahora retrocedemos. Todo el sacrificio hecho por el pueblo retrocede porque quienes manejan esta administración pública les interesa nada con la mayoría del pueblo panameño. Ahora estamos cosechando el que los empresarios recogieran en diciembre para que la población muriera como muere y se contagie como está contagiada en estos momentos. No aceptamos cuarentena sin salarios. Exigimos los salarios de esta cuarentena. Y además de ello, mañana vamos a la calle a exigir salarios. Por lo menos el Suntra no va a aceptar estas imposiciones. Y vamos a enfrentar este problema al tenor que el gobierno quiera enfrentarlo. Basta el abuso, basta la mentira y el engaño. Tienen que ser responsables con el pueblo trabajador y con el pueblo panameño. Y esto es muy importante lo que estamos diciendo. Ya quieren aprovechar este mecanismo también para suspender los reingresos de la gente de todo el país a sus puestos de trabajo. Es decir, esta es una política de miseria, miserable contra la población panameña. Y no puede ser aceptada. Exigimos respeto a los derechos humanos. Exigimos respeto al pueblo panameño. Exigimos tener con qué resistir cuarentena dignamente. Y esos son los salarios. A eso que dejaron y que dijeron que iban a recoger, hay que ponerle un impuesto a la fortuna para que apoyen a la población que no tiene. Basta esta política incoherente del gobierno de Cortizo, de la señora Zapata, del ministro Sucre. No puede seguirse cargando la crisis solo a un sector, al sector del pueblo y los trabajadores. Esta es una crisis que debió cargar cada sector en iguales condiciones. Los empresarios, el gobierno y los trabajadores. Pero desde marzo hasta aquí, esto solo lo cargan los trabajadores del país. Nada con la mayoría del pueblo panameño. Ahora estamos cosechando el que los empresarios recogieran en diciembre para que la población muriera como muere y se contagie como está contagiada en estos momentos. No aceptamos cuarentena sin salario. Exigimos los salarios de esta cuarentena. Y además de ello, mañana vamos a la calle a exigir salarios. Por lo menos el Suntra no va a aceptar estas imposiciones. Y vamos a enfrentar este problema al tenor que el gobierno